Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Hoy, 25 de abril. Quiero en esta mañana traer una palabra de parte del Señor para todos ustedes. Espero que la misma pueda ser de bendición para sus vidas. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles y debemos entender y debemos llegar a la conclusión de que definitivamente estamos viviendo tiempos terribles. Quisiera en esta mañana compartir un tema que he titulado Las profundas consecuencias de la desobediencia. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 3, 23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano que se ha apartado de Dios, todo ser humano que no tiene a Dios en su corazón, se ha constituido lamentablemente en un lastre, se ha convertido para su vida en un individuo enemigo de Dios. Nosotros como cristianos debemos predicar la palabra, proclamar que Jesús es el Señor, porque los tiempos que estamos viviendo no son los mejores. Son tiempos duros, tiempos difíciles, y solamente con la ayuda y la gracia de Dios vamos a poder lograr que el propósito de Dios pueda cumplirse en nuestras vidas y en las vidas de las personas. Una de las cosas que a mí me preocupa, o uno de los graves problemas que hoy sufre la humanidad y también dentro de las filas del cristianismo, dentro de la iglesia, y es que muchas veces nosotros realmente ignoramos las implicaciones de la desobediencia de nuestros primeros padres, es decir, de Adán y Eva. Ignoramos que la paga del pecado es muerte y no le damos la importancia que la misma se merecen. Y muchas veces nuestro comportamiento habla acerca de eso. Yo quisiera en esta mañana hablar en términos muy específicos algunos puntos sobre las profundas consecuencias. Mira, hermano, si nosotros reconociéramos, si nosotros conociésemos realmente lo que significa que Adán y Eva se apartasen de Dios y trayendo como consecuencia sobre ellos y sobre las siguientes generaciones, sobre sus hijos, sobre la humanidad, hermano, realmente muchos de nosotros, nuestro comportamiento sería totalmente diferente. Quizás nos comprometeríamos más para compartir el evangelio, para vivir congruentemente en función a lo que dice la palabra. Hermanos míos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. En el libro de Números, capítulo 14, verso 18, el Señor dice que Él no dará por inocente al culpable. Por más bueno, entre comillas, que usted crea que es, por más capaz de no hacer mal a nadie, por más que usted diga que nació en una cuna evangélica, cristiana, hermano, nada de eso le va a garantizar que usted pueda ser librado de todas estas consecuencias. Y desde Adán hasta el siglo XXI en el que estamos, observamos, hermanos míos, las consecuencias de la maldad del ser humano, del hombre. Observamos cómo los seres humanos cada día se han ido corrompiendo, han generado una serie de maldades, guerras, violencia, borrachera, adulterio, fornicación, una serie de comportamientos. Pero todo esto es consecuencia de la maldad del hombre. Todo esto es consecuencia de la desobediencia y todo empieza con Adán y Eva. Y eso, hermanos míos, no se puede solucionar así como así. Ciertamente Dios es bueno, Dios es justicia, Dios es amor, pero Él tiene que ejecutar juicio sobre la maldad. Y mientras que el hombre no se vuelva a Dios, el hombre estará, hermano mío, al filo del juicio de Dios. Quisiera en esta mañana llevarle a
hablarles sobre la condición del hombre a raíz de su desobediencia y su caída. Quisiera hablarles sobre los resultados nefastos que hasta nuestros días, hermano mío, son evidentes, y las consecuencias que eso conllevó y que sigue pasándole factura a los hombres, a la humanidad, y que solo puede ser, hermanos míos, solo puede ser remediado, cancelado, cuando los hombres se vuelvan y se arrepientan y reconozcan que Jesús es el Señor como su único Salvador. La palabra de Dios, repito, la paga del pecado es muerte, Romanos 3:23. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, el ser humano, hermano mío, está en la mira de Dios. Y yo quisiera tocar 3 puntos. Primero, lo que quiero tocar en base al libro de Romanos, capítulo 1, verso 18 al 32, que no lo vamos a leer todo por causa del tiempo. Pero ahí Pablo, el apóstol, expone esta teología, expone la culpabilidad del hombre, y él expresa a través de este escrito inspirado por el poder del Espíritu Santo una verdad profunda que, vuelvo a repetir, muchos de los cristianos hoy, a través de los siglos, seguramente han ignorado. La hemos leído, la hemos considerado, pero no hemos llegado a la conclusión profunda de que los seres humanos, hermanos míos, si no se vuelven a Dios, aunque sean buenos, aunque hayan nacido, repito, en una cuna de oro, en una cuna evangélica cristiana, si no reconocen que Jesús es el Señor, se perderán. Mi preocupación es que muchos de nosotros, o muchos cristianos, a raíz de que no desconocen esta verdad bíblica, no se motivan a evangelizar, a predicar, a vivir una vida de santidad, a vivir en función del reino, a que se operen cambios, porque no conocen esta verdad. Es una verdad que está vigente. Hermano, el juicio de Dios está sobre los hombres. Hoy día, cada persona que muere en Cristo se va al infierno. Eso es lo que me dice las Sagradas Escrituras. Entonces yo quisiera hablarle en base a este texto bíblico. Lo primero que quisiera tocar es sobre la condición del hombre. Lo primero que el apóstol Pablo presenta aquí es que el hombre está perdido. Que en el hombre no hay nada bueno. Que todo lo que hay en el hombre es pecado. Y todo lo que el hombre toca y lo que hace, hermano mío, se corrompe. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Entonces aquí Pablo lo primero que presenta en estos primeros 4 versículos bíblicos es la condición del hombre. Pablo está haciendo una exposición teológica, pero también doctrinal. Nuestra fe se basa en los conocimientos que Dios puso en el apóstol y en los demás hombres de Dios para transmitírnoslos a nosotros. Sobre esta base teológica doctrinal nosotros nos basamos y exponemos la palabra, vivimos, nos proyectamos. Entonces aquí Pablo está presentando cuál es la condición del hombre. Y la condición del hombre, lo primero que Pablo habla es que es enemigo de Dios. En el momento que Eva y Adán pecaron, desobedecieron a Dios, hermano mío, se constituyeron en enemigos de Dios. En otras palabras, eso no terminó con la muerte de nuestros primeros padres. Eso no terminó ni siquiera con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y resurrección. Sino que eso terminará
cuando el hombre reconozca a Jesús como su Señor por fe en su corazón, como dice en Romanos capítulo 10, 9, 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás inmediatamente, como diríamos, automáticamente Dios da la orden para que de enemigo pases a ser amigo de Dios. Para que esa orden que está pendiente sobre tu cabeza, sobre mi cabeza, en mi caso ya no está, porque ahora yo soy hijo de Dios. Yo pasé de condenación a vida. Ahora Cristo es el Señor de mi vida. Y así de miles y millones de personas. Pero mientras tanto, el que no tiene a Cristo es enemigo de Dios. Y si muere hoy, muere siendo enemigo de Dios. Mire, en la guerra, o en la Segunda Guerra Mundial, o en la Primera Guerra Mundial, o en toda guerra, existen dos bandos. Y ambos bandos son enemigos. Y si uno de los soldados pasa la línea de fuego al otro lado, lo matan o lo cogen prisionero. Porque son enemigos. A menos que levante una banderita blanca y diga paz, paz, entonces se puede producir un canje de soldados, de prisioneros o inclusive la paz. Pues de igual manera, la única manera en que el hombre puede dejar de ser enemigo de Dios es cuando él diga, es verdad lo que tú dices, yo reconozco que yo te necesito, que yo no puedo solucionar mi situación moral, espiritual, eterna con mi propia fuerza y tengo que volverme a Dios. Solo así, entonces el hombre, al reconocer su condición y a volverse a Dios, Dios anula aquella condenación o aquella situación que estaba en contra del hombre. El hombre es enemigo de Dios. Lo segundo que Pablo dice es que el hombre es impío. Se considera, hermano mío, una persona impía que no posee la virtud de la piedad, que hace referencia, hace cosas en contra de los principios y de lo establecido por Dios, que tiene una actitud hostil hacia la piedad. Como decía al principio, como es enemigo, por tanto va a ser hostil. Hoy el hombre es hostil, es impío, no quiere saber nada de Dios, va en contra de todo lo que es Dios. Se rebelan contra todo. Y lamentablemente eso también está sucediendo dentro de las filas cristianas. Miren lo que dice ahí mismo Romano. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impío, hermano mío, es aquel que es hostil hacia la piedad. Aquel que no quiere saber nada de Dios. Hay cristianos que reproducen esa actitud. Y yo me pregunto, y yo le lanzo la pregunta a usted y se la formulo. ¿Qué piensa usted de una persona que está dentro de una iglesia, pero su comportamiento dista mucho de un verdadero cristiano? Se comportan como un impío, como alguien que es hostil a la santidad, al amor, a la verdad, a la justicia, que es hostil a todo aquello que va en beneficio de su propia vida y en beneficio de los demás. Es un impío. Entonces, un impío es alguien que es enemigo de Dios. Significa entonces que existirán dentro de nuestras congregaciones supuestos cristianos que actúan impíamente. ¿Será que son enemigos de Dios? Esa es una buena pregunta que nos tenemos que establecer. Y si es impío, es porque es enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, es porque todavía está perdido, aunque cante, aunque alabe a Dios, aunque adore a Dios, aunque vaya a una iglesia, aunque diezme, aunque ofrende. Porque hay gente que hace todo esto, obras sociales, hace aquello, hace lo otro, pero su comportamiento es de un impío y actúa como impío porque es enemigo de Dios. Hermanos míos, si esa es tu condición, hoy Dios te da la oportunidad para que te vuelvas. Puede ser que has vivido una mentira durante todo este tiempo, una mentira que al final te va a llevar ante el gran trono blanco y tendrás que enfrentar a Dios y dirás, Señor, pero yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Y el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Esa es la condición del hombre. El hombre es enemigo de Dios, es impío, hace obras perversas.
No, dice también el apóstol que es injusto. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11. Romanos 3, versículo 10 y 11. Dice así: como está escrito, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre no es justo, hermano. Y por tanto que no es justo, hace injusticia. La injusticia social, la injusticia salarial, la injusticia familiar, la injusticia política. Oiga, hermano, la lista es larguísima. Pero ¿qué podemos esperar de un ser que está, hermano mío, condenado? ¿Qué podemos esperar de un ser que su condición, hermano mío, es de enemigo de Dios? Por tanto, que es enemigo de Dios, es hostil contra las cosas de Dios y contra Dios. Así que no esperemos que nadie se comporte de manera sensata, que se comporten de manera agradable con nosotros. Nos van a hacer la vida imposible, porque el hombre que no tiene a Dios, el hombre que es hostil, que es enemigo de Dios, se va a comportar injustamente. Hoy la injusticia impera por todas partes. Y cada día esto va a crecer, hermanos míos. Porque la palabra lo dice. Mientras que el hombre siga sin reconocer que Dios es la verdad, que Dios está esperando a los seres humanos con los brazos abiertos. Mientras que el hombre no reconozca que tiene una naturaleza pecaminosa y que mientras que no se arrepienta va a la perdición, hermanos míos, el mundo vivirá siempre perdido, irá de mal en peor como estamos viendo. También dice el apóstol Pablo que el hombre no tiene excusa. Pues le conocieron, no está hablando de que no le hayan conocido. Mire lo que dice el verso, vámonos a Romanos, el verso 20, mire lo que dice. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La gente se pregunta, ¿y qué pasará con aquellos indígenas, aquellos que viven en el Amazonas, aquellos que nunca, entre comillas, han escuchado el evangelio? En mi opinión personal, todo el mundo ha sido evangelizado. No hay lugar donde el evangelio no haya llegado. Pero aún así supongamos que el evangelio no ha llegado a algunos lugares. Y usted se pregunta, pero Dios no puede ser injusto. Hermano mío, es que la justicia de Dios se circunscribe, lamentablemente para mal del ser humano, se circunscribe a la caída de Adán y Eva. No a lo bueno que el hombre pueda ser o las obras que el hombre pueda hacer, sino a lo que Adán y Eva hicieron. Eso significa, suponiendo que si alguien nunca escuchó el evangelio, hermano, si se muere en su pecado, se pierde, se va al infierno. Suena duro, radical, pero es lo que la Biblia me enseña. Si yo no les digo esto, si yo no les predico esto, no sería ministro de Cristo. Por eso entonces Pablo lo plantea y lo dice claramente, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida, o sea, siendo entendida por Dios, no por los que son el sujeto, por los que son los que viven en el mundo, los que han pecado por medio de sus padres, por medio de nuestros padres, Adán y Eva. Dice la Biblia que las cosas invisibles le dan testimonio de que existe un creador. Por tanto, hay algo dentro, hay una conciencia que les muestra que lo que están haciendo es malo. Esos indígenas en la Amazonas, esos indígenas en el Perú, los incas, en México, en los países centroamericanos, que en el pasado, antes de que los españoles llegaran a conquistar y a colonizar nuestra América Latina, todos aquellos que dedicaban a sus hijos en sacrificio a demonios, sabrá Dios a qué, hermanos míos, ellos no son inocentes, porque hay algo dentro que les decía que lo que estaban haciendo no era correcto, y podían decir, no lo vamos a hacer. Y aunque no conociesen a Dios como usted y yo hemos tenido la oportunidad de hacerlo, hay una fuerza,
un dispositivo que Dios dejó llamado la conciencia, que les daba testimonio que eso no era correcto. Por tanto, se perdieron y serán condenados por la eternidad. Así, hermano, tenemos que ser claros, tenemos que ser tácitos, tenemos que ser escuetamente claros en lo que exponemos. No tienen excusa, pues le conocieron, sí. Hablando de Adán, habían conocido al Señor, pero aún habiendo conocido a Dios, hermanos míos, en su condición de inocencia, pecaron contra Dios. Sea esto, hermanos míos, cierto o no para algunos, lo que sí quiero dejar claro, hermanos míos, que el hombre sin Cristo, sin Dios, está perdido y será condenado por la eternidad. Será condenado por la eternidad. No tienen excusa. Esa es la condición del hombre. Nadie, hoy mucho menos. Tenemos todos los medios habidos y por haber, por donde escuchamos y vemos la palabra de Dios. Así que la persona, hermano mío, en este momento, como lo voy a mencionar brevemente más adelante, el ser humano no va a ser condenado. Está condenado. Porque pensamos que Dios me va a condenar en función de las cosas buenas o malas que yo haga. No, usted no necesita hacer nada para ser condenado. Ya usted está condenado. Porque la Biblia lo dice. La paga del pecado es muerte. No solamente una muerte física, sino una muerte del alma espiritual. Así que usted no necesita hacer cosas buenas ni malas para ser condenado. Usted está condenado. Aunque usted haga cosas buenas, aunque usted nunca le hizo mal, entre comillas, a nadie, si Cristo no es el Señor de su vida, si usted no lo ha reconocido como el camino, la verdad y la vida, como la puerta por donde entran las ovejas, usted sería un salteador, hermano mío, y sería por tanto condenado. Nada de estas cosas te va a garantizar que vas a entrar al reino de los cielos. Solo cuando Cristo es el Señor de tu vida. Esa es la realidad, hermano mío, la profundidad y el arraigo de este evangelio que predicamos. Esta es una verdad que tenemos que planteársela al pueblo. Pero hoy, lamentablemente, muchos no lo están haciendo. La palabra de Dios dice que la condición del hombre es que su corazón fue entenebrecido. Cuando se habla de entenebrecido, es un lugar lleno de tiniebla. Es dejar un lugar en oscuridad. El verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su propio corazón fue entenebrecido. El significado de entenebrecido es un lugar, da la idea de un lugar lleno de tiniebla. O peor aún todavía, dejar un lugar en oscuridad. Es horrible, hermano mío, que uno que dice estar en la luz y cuando uno llega a un lugar, sea un lugar de trabajo, un centro de estudio, dentro de mi familia, entre los amigos, que cuando uno llegue, uno irradia esa luz y la gente pueda ver en uno algo diferente. ¡Qué maravilloso! Pero lamentablemente hay algunos que donde llegan no irradian luz, sino tiniebla. Porque en vez de comportarse como lo que dicen ser, se comportan como verdaderos energúmenos cristianos. Y eso, en vez de beneficiar el avance del evangelio y dar testimonio del poder de Dios, lo que hace es que destruye el testimonio de Cristo. Hace que otros rechacen el evangelio. Por eso dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Qué triste, hermanos míos, repito, que muchas personas que dicen ser seguidores de Cristo no irradian luz, sino tiniebla. Que donde vaya la gente hable mal de ellos. Y hablar mal de ellos, hablan mal de Cristo. Hablar mal de Cristo, hablan mal de todos nosotros. Y nos meten a todos en el mismo saco. De todas esas cosas, usted y yo tendremos que dar cuenta a Dios. Dios no va a dar por inocente al culpable. Y usted es culpable cuando el testimonio de Cristo está siendo, hermanos míos, vituperado. Esta es la condición de la humanidad hoy día. Están entenebrecidos. No tienen la luz de Cristo. Y van de mal en peor. Van de mal en peor. Van engañando y siendo engañados, como dice el apóstol Pablo en otros pasajes bíblicos. Su corazón ha sido entenebrecido. No hay luz en sus vidas.
Y por tanto, como no hay luz, hacen las cosas a la oscuridad, a las tientas. Hacen las cosas por emociones, por sentimentalismo. Hoy día la iglesia está llena de gente sentimental, emocional. Hacen las cosas porque sus emociones gobiernan su vida. Y eso, hermano mío, no es ninguna garantía de que tú eres salvo, de que tú entrarás al reino de los cielos. Porque mucha gente, repito, dirán: Señor, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Y el Señor les dirá a ellos en aquel día: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero puede ser cierto que esa persona nunca adulteró, nunca fornicó, nunca robó, nunca mató, nunca hizo estas cosas, pero nunca había reconocido a Cristo como el Señor y su Salvador. Y eso queda demostrado en su comportamiento. Pero ellos creían que eran salvos, como yo prediqué en otro tema. Pero se encontrarán frente al gran trono blanco, ante el gran Dios Todopoderoso. Y por haber tenido un corazón entenebrecido, que es la condición actual del ser humano, serán desechados por Dios. Esta es la lamentable condición del hombre. La condición del hombre era tal, hermanos míos, que Dios tuvo que intervenir. Mire, cuando Adán y Eva pecan contra Dios, todo se degeneró. Desde él mismo como ser humano hasta los animales, el medio ambiente, todo comenzó, hermano mío, a tomar una degeneración total. Los animales se hicieron salvajes. Los ríos comenzaron a contaminarse, no al nivel como hoy, pero comenzaron a contaminarse. Comenzó la maldad a extenderse y a multiplicarse por todo el área del Edén. Y aunque Dios lo sacó del Edén, comenzó a tomar posesión en toda la naturaleza, en todos los seres. Inclusive, hermanos míos, el cielo fue contaminado. Todo, porque el hombre se había apartado de Dios. El hombre había decidido seguir su propio camino, su propio rumbo. Eso es triste, hermano. Y comenzaron los hombres a pecar contra Dios. Y comenzaron a rebelarse contra Dios. Y comenzaron los hombres, hermano mío, a hacer cosas que no eran naturales ni eran normales. Y ahí, hermano mío, métale toda la lista que usted quiera. Y a raíz de eso, la maldad fue tan terrible que Dios tuvo que tomar, hermano mío, tuvo que tomar la triste decisión de destruir la humanidad, como lo dice claramente el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Mire lo que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermano, Dios se había arrepentido. No quiero entrar en los detalles. No es que Dios tenga, porque Dios no tiene que arrepentirse de nada. Habla de que Dios le dolió haber hecho al hombre y que el hombre hubiese hecho eso. ¿Verdad? Es una actitud normal en Dios. Y Dios tuvo que tomar carta en el asunto. Pues, hermanos míos, esa es la condición del hombre hoy. Y lamentablemente lo que sucedió en el tiempo de Noé es lo que hoy está sucediendo. Por eso Jesucristo en los evangelios dice que los días finales serían como los días de Noé. Y estamos viviendo estos días terribles, donde la maldad, hermanos míos, realmente ya no se les puede denominar maldad. Es más que maldad. Es una cosa horrorosa. Ya no hay temor de Dios. Bueno, nunca lo existió desde la caída de Adán y Eva, pero ahora es una cosa espantosa. Y no solamente lamentable, es lamentable decirlo, no solamente en el mundo, porque ¿qué se puede esperar del mundo? Sino dentro de las iglesias, las traiciones, las mentiras, las deslealtades, una serie de comportamientos, y perdone por lo que voy a decir, pero quienes practican y actúan de esa manera no son salvos.
ni verán el rostro de Dios. Eso significa que son enemigos de Dios. Y como son enemigos de Dios, son indolentes, son injustos, son impíos. Y su comportamiento, hermano mío, va a ser ese, la maldad, porque está dentro de ellos. Que Dios nos ayude, iglesia del Señor. Que nos volvamos a Dios. Porque, mire, la maldad ha llegado a tal punto que Dios va a destruir la humanidad. Dios va a destruir la humanidad. Dios va a intervenir, ya lo está haciendo. Porque Dios se cansó de tanta maldad. En el tiempo de Noé, la maldad había llegado a tal punto que los hombres habían comenzado a degenerarse. Habían comenzado a hacer cosas impías. Pero ¿qué se podía esperar de ellos? ¿Qué se podía esperar de ellos? No se podía esperar nada bueno. Queridos amigos, queridos hermanos, en esta mañana el Señor te dice que nos volvamos a Dios, que prediquemos el Evangelio, porque la condición del hombre hoy día, hermanos míos, es una condición paupérrima. Ha ido de mal en peor, como dicen los dominicanos, peor. Han ido de mal en peor. No esperemos que las cosas cambien. No van a cambiar. Estamos orando y clamando por un avivamiento. Perdónenme, es mi opinión muy personal, no quiero ser dogmático. Pero ese avivamiento que muchos predican y profetizan, ese avivamiento no va a venir, hermanos míos. Sino todo lo contrario. No vayamos en contra de la ola. No vayamos en contra del camino. No vayamos en contra de lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que en los últimos días la maldad se aumentaría. Y por haberse aumentado, el amor de muchos se enfriaría. Esa es la condición del mundo que vivimos. Esa es la condición de esta sociedad, que más que sociedad es una suciedad. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, para ir concluyendo este mensaje, lo continuaremos en una próxima entrega. Queridos hermanos, queridos amigos que me miran, estas son las profundas consecuencias de la desobediencia. Esta es la condición del hombre. Hoy los seres humanos se dan en casamiento, hombres con hombres. Mire, escuchaba y leía un artículo que se quiere aprobar, no sé si es en Suecia o en Canadá, se quiere aprobar los matrimonios entre niños y mayores. Se quieren aprobar, hermano mío, una serie de leyes que van en contra de la naturaleza del hombre. Un hombre reclamaba en los Estados Unidos, reclamaba casarse con su hijo. Hermano, ¿hasta dónde hemos llegado y hasta dónde llegaremos? Esto simplemente es el principio. Así que no estemos hablando de avivamiento. Prediquemos el Evangelio. Proclamemos que Jesús es el Señor. Mientras que el día dura, porque la noche viene. Los días difíciles vienen. Esto de la pandemia simplemente es una muestra. Pero hermanos míos, no pretendamos que las cosas van a cambiar, porque sería ir en contra de lo que la Biblia dice. Lo que sí podemos nosotros hacer, repito, es predicar, es enseñar. El Señor va a estar con nosotros, nos guardará, no nos hará falta nada, ni el pan, ni el vestido, ni el techo, ni el trabajo. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No lo sé, pero Él lo prometió. He aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esta es la condición de la humanidad. Los gobiernos están corruptos. No espere nada bueno de ellos. Los grandes pensadores se han corrompido. Las películas que vemos en la televisión, hermano mío, es un montón de aberraciones. Cristianos dándose en matrimonio tal como la Biblia dice. Algunos, me decía una persona, pastor, pero en el cielo se van a dar en matrimonio, habrá sexo. Yo le dije, no, seremos como los ángeles. Allá no habrá matrimonio, será mucho mejor que el sexo. ¿Y sabe qué me respondió esta persona? Pero si es así, yo prefiero mejor quedarme, arriesgarme. Quizás en la gran tribulación yo voy a resistir y me voy a salvar. Yo digo, bueno, esa es tu decisión, pero eres un necio. Porque hay gente, hermano mío, que prefiere sus deseos y sus pasiones bajas
antes que la salvación de sus almas. Están dispuestos a arriesgarlo todo por estas pasiones, como en la próxima entrega vamos a hablar. Queridos hermanos, querida iglesia, a los que nos miran y nos observan, las profundas consecuencias de la desobediencia empiezan con una condición caída del hombre. Y eso lo estamos viendo. Empezó con Adán y Eva. El hombre está condenado. No va a ser condenado, está condenado, dice la Biblia. En en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Que aquel que ha rechazado al Hijo, que ha rechazado la verdad, está en condenación. Si tú te mueres ahora en tu pecado, por más bueno que tú creas que eres, tú vas directamente al infierno. Así lo digo, escuetamente. Esto no es tiempo, hermano mío, para andar con paños blancos. Este es tiempo para predicar la verdad y decirle a la gente que se vuelvan a Dios. Decirle al pueblo que se consagre a Dios. Quiero orar para finalizar esta primera entrega de este mensaje, las profundas consecuencias de la desobediencia. Padre Santo, gracias te damos por esta palabra que nos has entregado en esta hermosa mañana, hoy 25 de abril. Que esta palabra pueda ser de bendición para mis hermanos, a los que nos han mirado. Señor, que reconozcan y entiendan que esto no es relajo, que vivimos al filo, Señor mío, de tus juicios, y que si no nos arrepentimos y nos morimos, nos vamos a la eternidad sin ti. Oh Señor, que mis hermanos entiendan que no pueden sacrificar su salvación, no pueden sacrificar su eternidad al lado tuyo por cosas pasajeras de este mundo, como lo hizo Esaú, que vendió su primogenitura por un potaje de lenteja y luego lo lamentó. Un día muchos lo van a lamentar, señores. Esa es la consecuencia del pecado, es la consecuencia de la caída de nuestros primeros padres, de Adán. Pero hay un segundo Adán, tú, Señor, quien moriste en la cruz. Has abierto un camino para que los hombres se vuelvan a ti. Y si se vuelven, Señor, ya no serán enemigos, sino, Señor mío, que serán hijos, como lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos aquellos que le aceptaron, fueron hechos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Usted, amigo que nos está mirando y quiere aceptar a Cristo, yo quiero que usted repita esta oración. Repítala. Señor Jesús, yo me acerco ante ti, primeramente pidiéndote perdón por mis pecados, que me limpies, que me transformes. Te necesito, Señor. Yo no quiero perderme. Entra en mi corazón, entra a mi vida. Yo te acepto como el Señor y Salvador de mi alma. Señor, yo he hecho cosas buenas. Me he criado en una familia educada. Señor, me dedicaron desde niño a la iglesia, a ti, Señor. Pero reconozco que estoy apartado. Y aunque no le hago mal a nadie, y aunque he cumplido todos los mandamientos, como decía aquel joven rico, Señor, te necesito y reconozco que aunque tenga todas estas virtudes, si tú no estás dentro de mí, me voy a perder. Yo te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por su participación en esta mañana, en este día. Que el Señor me los bendiga. Continuaremos esta serie, la que hemos titulado Las profundas consecuencias de la desobediencia. Espero que este mensaje haya sido de bendición para todos ustedes. Saludos y bendiciones, y será hasta una próxima. Chao y bendiciones.